Bueno, vamos a ver entonces segmentos proporcionales y teorema de Tales. Para eso debemos recordar qué es una razón, qué es una proporción para poder introducir pues lo de el tema de los segmentos. Entonces recordemos que una razón es una comparación entre dos cantidades. Entonces yo como escribo una razón matemáticamente, yo una razón la puedo escribir como 3 es a 4. Y ahí tengo escrito una razón. Esa es una de las formas de escribirla, porque acuérdense que hay muchas formas de escribir una razón. Y acordémonos que una proporción es una igualdad entre dos razones, donde ¿qué se tiene que cumplir? Que el producto de los extremos sea igual al producto de los medios. Es decir, si a mí me dicen a partir de esta razón construya una proporción, ¿qué sería? Por ejemplo, esto. Yo como sé que esto es una proporción, acordémonos que nosotros para comprobar que eran proporciones lo que hacíamos era multiplicar extremos, que son estos, por medios. Entonces multipliquemos 3 por 8, ¿cuánto nos da eso? 24, ¿cierto? Y 6 por 4 nos da 24. Como el producto de los medios es igual al producto de los extremos, eso nos da que es una proporción. Entonces, cuando a mí me dicen que escriba la razón entre dos segmentos, eh, me van a dar un segmento 1. Yo puedo decir, por ejemplo, que mi segmento 1 va a ser este, el segmento AB, y el segmento 2 va a ser este. CD. Y yo voy a decir que este segmento A mide 5 y que este segmento B mide 15, por ejemplo. ¿Cómo sería escribir una razón entre esos dos segmentos? Pues sería 5 quinceavos. Y ahí ya tendría una razón. ¿Cómo hacemos entonces para escribir una proporción de segmentos o para mirar que dos segmentos, perdón, cuatro segmentos sean proporcionales? Porque debo tener dos razones, ¿no? Entonces, por ejemplo, a mí me están diciendo este primer segmento y este es mi segundo segmento. Llamemos, digamos que esto mide 3 y este digamos que mide 4. Y digamos que este mide 6 y por ejemplo aquí me preguntan cuánto va a medir este. Yo cómo hago para construir una proporción de segmentos o para mirar si esos dos segmentos son proporcionales. Yo qué voy a decir entonces, por ejemplo, que esto es AB y que esto es BC y que esto es DE y que esto es EF, por ejemplo. Entonces, ¿yo qué voy a decir? Voy a decir que el segmento AB es razón del segmento DE y que esto es igual a la razón BC sobre EF, ¿cierto? Entonces, si nosotros miramos, esto aquí nos va a quedar convertido en una ecuación. Miren que yo conozco aquí el valor AB, lo conozco. El valor BC lo conocemos, sí, mírenlo acá. Y el valor DE lo conocemos, sí, mírenlo acá. Me estarían preguntando cuál es este valor, F. Entonces yo, por ejemplo, aquí puedo reemplazar los valores. Miremos este primer valor. AB sería 3, ¿cierto? DE sería 4. BC sería 6 y el que no conozco es ese segmento F. O sea que si ustedes se fijan, miren que aquí tengo una ecuación. Una ecuación es una igualdad, miren aquí tengo el igual, en la que hay una o más incógnitas, que es la ecuación más sencilla. En este caso tengo una incógnita. ¿Cómo hago para averiguar ese valor de X?
Entonces ahí ya me toca utilizar todo lo que nosotros sabemos para despejar una ecuación. Que lo que está para despejar x, acordémonos que es dejar la x solita a un lado del igual, pero no me puede quedar así como está aquí en el denominador, sino que necesariamente debe quedar en el numerador. Y lo que está multiplicando pasa a dividir y lo que esté dividiendo pasa a multiplicar, ¿cierto? Entonces miren lo que voy a hacer. Esta x que está aquí la voy a pasar, está dividiendo, la voy a pasar al otro lado a multiplicar. Voy a escribir esto igualito. Este que está aquí lo voy a pasar a multiplicar, o sea que la subo acá, ¿cierto? Ahora, voy a buscar siempre despejar pues la x. Entonces este 4 que está dividiendo lo voy a pasar a multiplicar y este 3 que está multiplicando a la x lo voy a pasar a dividir. Entonces miren, hagámoslo paso por paso. El 6 sigue allá quedando solito y sigue exactamente igual, no le cambio de signo ni nada. Este que estaba dividiendo lo paso al otro lado a multiplicar y ahora nuevamente esta x la voy a dejar solita a un lado del igual y 6 está multiplicando a 4 y este 3 que estaba multiplicando a la x lo voy a pasar a dividir. 6 por 4, 24 y 24 dividido entre 3. ¿Cuánto nos da 24 dividido entre 3? Pues 8, ¿cierto? 8 por 3, 24. ¿Qué quiere decir eso? Pues que el valor de este segmento que me estaban pidiendo que hallara, pues es 8. Y ya, hallé el valor de ese segmento.